Busquemos libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer en esta mañana desde el versículo 21 al versículo 26. Dice así la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Precioso pasaje de la palabra de Dios que nos muestra un testimonio claro del apóstol Pablo. Y cada vez que miramos la vida del apóstol Pablo, sin duda que nosotros no solamente nos admiramos, sino que deseamos alcanzar esa claridad que él tenía en cuanto al servicio y la entrega a Dios. Y si miramos los primeros años de su vida o aquel momento en que él se encuentra con el Señor, allí en Hechos capítulo 9, cuando él es perseguidor de la iglesia y Dios obra con poder, con amor, lo transforma. Y podemos ver después una vida totalmente transformada para Dios. Una persona, un hermano, que Dios lo utiliza en la iglesia para llevar el evangelio a pueblos no conocidos o a personas que todavía estaban sin conocer la verdad de Dios entre los gentiles. Y lleva el evangelio y para ello tiene que hacerlo con sacrificio, con total entrega, con total renuncia. Y las circunstancias de la vida no lo desanimaron, sino que con fortaleza y con un ánimo gozoso, alegre, llevaba el evangelio a los demás. Y el versículo 21, en alguna medida creo que es una síntesis de la vida de él, representa toda su existencia aquí en la tierra. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, en primer lugar. Su vida aferrada a Dios, totalmente entregada a Dios, le permitía disfrutar de esa obra. Y todas las circunstancias que él enfrentaba, cuando leemos allí en Corintio, cuando él es perseguido, azotado, incluso cuando lo vemos allí en la carta de Timoteo, que él está solo en la cárcel, todos lo habían abandonado, él dice, pero el Señor estuvo a mi lado, lo vemos siempre con fortaleza, dando claro testimonio de su confianza y de que confiaba justamente en ese Dios fiel que nunca abandona a sus hijos. Para mí el vivir Cristo, su vida estaba centrada en Cristo, una comunión clara, un compromiso sincero, humilde delante de Dios. Y también dice así: y el morir es ganancia. A veces cuando nos enfrentamos con esta palabra o cuando nos enfrentamos con la cercanía de esta situación de la muerte, quizás nuestra fe flaquea, quizás nos desanimamos. No era así el caso del apóstol Pablo, sino que él veía en eso una oportunidad de estar ya junto a Cristo y deseaba hacerlo. La Biblia nos muestra aquí que él deseaba ya estar con el Señor y sabía que era mucho mejor, que iba a estar libre de las circunstancias de la vida, de sufrimientos, del pecado que acecha y de cuántas cosas injustas que nos tocan atravesar aquí en la tierra. Veía esa posibilidad que ya se acercaba en Dios, de partir, de estar con Él. Ahora, cuando uno piensa en esto, en su partida, nosotros vemos a un hombre que tenía plena claridad de su destino final. Y creo que esto es alentador para todos nosotros. Cuando nos encontramos en los umbrales de la partida, si tenemos certeza de nuestro destino final, es algo que nos va a alentar, nos va a ayudar e incluso va a hacer que podamos dar testimonio a los demás de hacia dónde partimos, como hacía el apóstol Pablo. Estaré con Cristo, tenía esa seguridad, esa certeza bien definida en su vida de tal manera que lo podía decir con toda contundencia, podía afirmar esto con plena certeza. Y qué bueno, qué alentador que es esto para todos nosotros. Cada vez que un hermano parte a la presencia
del Señor. Sus restos quedarán aquí en la tierra, pero él, su vida, su alma, va a estar allí con Dios. Y se le presenta un cierto conflicto, pero esas dos situaciones que tiene para definir en su vida, si él la pudiera definir, él dice que no sabe qué escoger. Estar con Cristo es buenísimo. Estaría allá, podría partir y estar con él. Pero también quedarme aquí en la tierra me significa unos ciertos beneficios para la obra, para los hermanos. Y él piensa en los hermanos. Y yo creo que en estas palabras que dice así el apóstol Pablo, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. También veía la oportunidad de seguir sirviendo aquí en la tierra, de seguir ayudando a los hermanos. Y qué bueno que es esto, de saber que la vida del apóstol Pablo tenía un propósito bien claro. Él lo tenía bien definido a eso. No había inseguridad en lo que él decía. Si me quedo, tengo algo que hacer. Es en beneficio de la obra. Voy a hacer eso. Dice que lo va a hacer para los hermanos, para que los hermanos también se puedan gozar y puedan crecer en la fe. Habla del beneficio en la fe para todos ellos. Y queridos hermanos, mientras estamos aquí en la tierra, que podamos tomar un compromiso bien definido, bien cierto con nuestro Dios, para que podamos edificar, para que podamos ayudar la vida de nuestros hermanos, de aquellos que nos necesitan, como también para dar testimonio. O sea, conocer el destino final nuestro, la eternidad junto a Dios, es algo extraordinario. Pero también es algo extraordinario saber que aquí en la tierra hay un propósito para todos nosotros. Ese propósito el apóstol Pablo lo había encontrado y lo vivía de una manera muy cierta, muy real, con todo entusiasmo, con todas sus fuerzas. Él se dedicaba a cumplir con ese propósito de Dios, edificar la vida de los hermanos. Cuando uno vuelve allí a Efesios capítulo 4, nos muestra la iglesia como un cuerpo, bien constituido por todos sus miembros. Cada uno de sus miembros aporta al crecimiento, al desarrollo de ese cuerpo, y esos miembros representan a cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros puede aportar para que el cuerpo, la iglesia, vaya creciendo. Y esto nos muestra la gran importancia que tiene usted, que tengo yo, que tiene cada uno de los hermanos en la iglesia, porque cada uno tiene algo que ofrecer, algo que dar a los demás. Y ojalá que el Señor nos permita gozar de esta vida, una vida de comunión delante de Dios, y que podamos decir, como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, podamos decir: estamos viviendo en Cristo, plenamente identificado con Él y con su obra, y después mirando también nuestro destino final para tener siempre tranquilidad y siempre paz. Que Dios nos bendiga.